Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro cuarto día de esta jornada de formación y actualización. El día de hoy está con nosotros el maestro Rodrigo Guerra López, ya está ahí muy dispuesto. ¿Está aquí en México o está Recording en in Roma? progress. Estoy de pura sorpresa en Puebla, en el Congreso Nacional Misionero. Ay, qué bueno que no lo estamos desmañanando, porque esa era una de mis preocupaciones. Bueno, ¿qué horas van a hacer en Roma? A las 8:30, 3 de la mañana. No, pues qué bueno, profesor. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Rodrigo Guerra López nació en la Ciudad de México en 1966. Obtuvo el doctorado en filosofía summa cum laude por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Ha escrito como autor o coautor 37 libros, principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética y la filosofía social. Tres de estos libros han sido prologados por el Papa Francisco. Ha enseñado como profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica de Lublin, Polonia, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el Instituto Félix Varela, La Habana, Cuba, en la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Instituto Teológico Pastoral Itepal del CELAM. Ha sido coordinador de asesores y secretario privado del gobernador del estado de Querétaro y vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del estado de Puebla. Ha sido presidente de Cáritas en la diócesis de Querétaro durante 10 años. Director general de la Comisión Episcopal de Pastoral Social 1996-2001. Miembro del equipo teológico del CELAM 2006-2021 y director fundador del Observatorio Sociopastoral del CELAM 2004-2007 y del Observatorio Social de la SEM 2006-2018. Fue nombrado por el Papa Benedicto XVI miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz y miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida. Actualmente es miembro del Consejo del Centro de Gestión de Conocimiento del CELAM. Es profesor de la Pontificia Universidad Lateranense, de la Pontificia Universidad Gregoriana y fundador del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAP México. Ha sido nombrado por el Papa Francisco miembro del equipo de expertos en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia, miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida, miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y secretario del Pontificio Consejo para América Latina en el Vaticano. Recientemente, el Papa León XIV lo ha nombrado miembro del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales y la Pontificia Academia Mariana lo ha incorporado como miembro asociado. Maestro Rodrigo, pues es un honor que pueda acompañarnos en esta jornada de formación y actualización. La mayoría pues son agentes de pastoral de las diferentes comisiones y dimensiones de nuestra diócesis, de las diferentes parroquias y pues por ahí también algunos de otros lados del país. Pues es un honor de verdad que pueda estar con nosotros y pues pantallas y micrófonos, maestro, todos suyos y bienvenido. Gracias, Jesús. Gracias por la invitación y la confianza. Eh, eh, Muchas gracias pues sí, por esta oportunidad para conversar durante un ratito sobre el cambio de época y los desafíos que el cambio de época presenta para nuestra actividad evangelizadora como agentes de pastoral en el momento actual que es particularmente delicado. Eh, Antes de comenzar, quisiera invitar a todos los que tienen su pantalla ya apagada a que la prendan para saber quién realmente está y el que la deje apagada es que no está. Entonces, de esta manera, así ya los veo
los ojitos y es un poco más fácil para mí descubrir también quién se duerme. Gracias por los que prendieron la cámara, los que no, pues ahí pónganles en la lista de asistencia tache. Oiga. A ver, Leticia, Lourdes Martínez, prenda su cámara, Nati Soltero, Felipe, prenda su cámara, Alan Ricardo, prenda su cámara, Adriana, Claudia Gordillo, que se me hace que no están. Muy bien, gracias. Pues el tema es el cambio de época y qué nos representa en este momento para nosotros como miembros de la Iglesia. Tal vez lo primero que hay que aclarar es qué es eso del cambio de época. Allá en la época del Concilio Vaticano II, cuando se redacta la Constitución Gaudium et Spes, los padres conciliares eh, adquieren la conciencia de que algo está pasando, algo que no es fácil de describir. Y la mejor aproximación que en aquel momento se les ocurre es poner un conjunto de afirmaciones que en el concilio que dicen que el mundo está experimentando cambios acelerados y profundos. Es la época en la que muchos analistas están hablando de que hay como una especie de sensación de aceleración histórica. En otras palabras, que el tiempo como que pasa más rápido que antaño. A lo mejor en la época de nuestros abuelos o tatarabuelos, pues cada estación del año marcaba como la cadencia, el ritmo del tiempo, tardaba en llegar una estación, luego llegaba la otra, y así la vida como con cierta lentitud iba fluyendo. Las estaciones del año estaban muy bien definidas, los ciclos de las cosechas y la mentalidad hasta litúrgica estaba como fluyendo dentro de ese gran ritmo como cósmico. Sin embargo, conforme los medios de transporte, los medios de comunicación empiezan no solamente a ayudarnos, ¿no? a transportarnos y a comunicarnos, sino a acelerar nuestra vida, el ritmo de nuestros pensamientos, de nuestras tareas, de nuestras preocupaciones, empieza a entrar a una velocidad altísima. Lo voy a decir rápido y a lo mejor me dio mal, pero espero que me dé a entender. Hoy es muy común que la gente ande al ritmo del Twitter. Es decir, comunicación instantánea, ultra rápida, que una noticia desplace a otra, en fin, al grado que ya no sé muy bien ni qué pasó ayer, y mucho menos me atrevo a pensar en qué va a pasar mañana, porque las cosas están cambiando muy aceleradamente, no se diga con cosas como la inteligencia artificial y demás. Eh, Eso lo empezaron a detectar en el concilio. Sin embargo, todavía en esa época, dentro de la iglesia, hubieron personas que dijeron, pues esos cambios acelerados y profundos no lo son tanto, no lo son tanto. Realmente podemos seguir respondiendo los desafíos de la iglesia con las fórmulas que nos funcionaron antes. Les voy a poner un ejemplo pastoral de esa actitud. Imagínense que estamos en 1965, más o menos por ahí, y ya se está sintiendo que algo está pasando en el mundo como de aceleramiento, y hay algunas personas que recuerdan con mucho aprecio y mucho agradecimiento a la acción católica, tal y como estaba formulada en la primera mitad del siglo XX, y creen que lo que va a suceder en la segunda mitad del siglo XX y en el principio del XXI se va a poder atender con una estructura pastoral como esa. La acción católica se definía como el brazo largo de la jerarquía. Es decir, los obispos deciden qué hay que hacer y como no se pueden ir a meter, por ejemplo, en cuestiones cívico-políticas, pues ahí va la acción católica, ¿no? Así como que los laicos más fieles a los obispos constituyen un brazo extensivo para dar un testimonio público allá donde las sotanas no pueden llegar. No sé si me explico, que era un poco la idea de la acción católica antes del concilio. Antes del concilio. Eh, ¿Qué sucedió?
pues que el concilio nos pedía confiar en el Espíritu Santo, estar atento a qué cosas el Espíritu Santo fuera de programación iba a suscitar o estaba suscitando, y otros, al contrario, diciendo, no, las fórmulas de antaño van a seguir funcionando, porque Pío XII dijo tal cosa, o porque Pío X dijo tal otra, o porque el León XIII ya nos advirtió que... Y entonces había esa situación de unos tratando de buscar por dónde el concilio iba indicando el futuro de la iglesia y otros tratando de buscar las respuestas del futuro repitiendo algunas cosas del pasado. Eso sí generó una situación de mucha tensión, de mucha tensión dentro de la iglesia, hasta cierto punto un desgarrón. Su exteriorización más dolorosa es cuando de repente algunos deciden separarse de la comunión con la iglesia. Declaran que el Papa no es Papa, por ejemplo, o que el Papa sí es Papa, pero está equivocado. En otras palabras, en nombre de que el pasado fue mejor y de lo que ellos vivieron en el pasado era más claro, más pertinente, más inteligente, más adecuado, de repente algunos empezaron a sentir al interior de su corazón eh, el que el Papa está medio desorientado, la iglesia está medio despistada, y entonces descalificaron al concilio y a la propia iglesia. Esa situación lo que nos muestra es que no solamente había cambios acelerados y profundos, como decía el concilio, sino que toda una forma de pensar que había gobernado el mundo y hasta la iglesia durante muchos siglos estaba empezando a entrar en crisis. Y no entrar en crisis por fuerzas malévolas que de repente buscaran hacerla entrar en crisis, sino entrar en crisis porque la realidad misma estaba rebasando los viejos esquemas del pasado. Imagínense cuando de repente con una mentalidad anterior al concilio se tiene que enfrentar el desafío de las primeras computadoras, cuando se tuvo que enfrentar el inicio del Internet, o ahora ya con cosas mucho más actuales cuando se tiene que ver qué hacemos en términos de evangelización con la inteligencia artificial. Evidentemente, Pío XII o Pío XI o León XIII o Santo Tomás de Aquino, que son autores muy dignos y muy importantes de estudiar de veras a fondo, sin embargo, evidentemente no tienen respuestas para qué debemos de hacer con la inteligencia artificial. Santo Tomás de Aquino tal vez sea el mayor teólogo de la iglesia, su servidor es seguidor de Santo Tomás de Aquino y lo quiero mucho, pero Santo Tomás de Aquino jamás imaginó algo así como el chat GPT-3, ¿no? O GPT-5, ¿no? Es el que ahora está vigente. Jamás se lo imaginó. ¿Por qué les platico esto? Porque tenemos el orgullo, los mexicanos, de que nuestros obispos en el año 2000 le pusieron nombre a este fenómeno raro. Los obispos mexicanos en el año 2000 publicaron una carta pastoral muy buena, yo se la recomiendo. Es el documento de magisterio de la iglesia mexicano como más vanguardista y avanzado que se ha publicado en toda la historia de la iglesia en México. Es la carta pastoral que se llama Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Si ustedes la leen hoy, se van a dar cuenta que era muy avanzada, fue escrita en el año 2000. Y uno de sus muchos méritos es que los obispos mexicanos ahí dicen por primera vez a nivel mundial, ningún episcopado había dicho esto, estamos no solamente en una época de cambios, sino en un verdadero cambio de época cuya naturaleza es cultural. Esa intuición luego fue transportada a un equipo del CELAM. En el año 2003 nos reunimos un grupo de amigos en un pequeño pueblito en Colombia que se llama Villa de Leyva, y ahí durante unos 10, 12 días tratamos de utilizar el concepto de cambio de época para explicar el tema de la globalización. Después de 15 días de estar ahí reunidos y escribiendo juntos, surgió un librito que en esa época, 2003,
fue muy famoso que se llamó Globalización y Nueva Evangelización, Perspectivas desde el CELAM. Algunos le llamábamos el libro rojo del CELAM porque tenía la cubierta color rojo, no por otra cosa. Globalización y Nueva Evangelización. Que era en el fondo decir, el cambio de época está haciendo que el fenómeno de la globalización no esté construido en clave de fraternidad, de cooperación, de hermandad internacional entre los pueblos, sino en clave económica. Y entonces ahí ya la iglesia latinoamericana comenzó a decir, esto puede terminar muy mal, porque cuando un fenómeno tan grande como la globalización no se construye en clave de fraternidad, servicio y colaboración, sino en clave de individualismo, en algún momento va a venir un desgarrón que va a arruinar todo esto, el mundo global. Hágame usted el favor. El libro yo creo que resultó muy valioso porque mucho de lo que ahí se decía y que casi parecía ciencia ficción, hoy se está cumpliendo. Hoy vemos cómo el mundo global y hasta el fenómeno de la globalización está pasando a una nueva etapa de desglobalización. Es decir, hoy hay países como Estados Unidos que protegen sus mercados, protegen sus fronteras, expulsan migrantes, nada de hacer alianzas comerciales, culturales, abrir fronteras. Al contrario, máxima protección y encerramiento. De ese librito, les menciono quiénes lo escribieron. Agenor Brighenti, que de aquel entonces pues, era un jovenazo teólogo brasileño, hoy encargado del equipo teológico del CELAM, un obispo súper chavalito, mocosón, esos así, pues, novatones, ¿no? Se llamaba Carlos Aguiar Retes, hoy cardenal arzobispo de la Ciudad de México. Óscar Rodríguez Maradiaga, que ya en aquel entonces era cardenal, un sacerdote de mi edad, que en aquel entonces trabajábamos juntos. Hacíamos muchas cosas juntos, que se llama Víctor Manuel Fernández, argentino, hoy prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cardenal Víctor Manuel Fernández, y su servidor, que era como la mascota ahí de ese equipo. Ese libro ayudó mucho a que los obispos latinoamericanos de repente empezaran a compartir un cierto lenguaje, ciertos diagnósticos globales muy macro, sobre lo que estaba pasando en el mundo. Y así fue como llegamos al año 2007 a Aparecida. Y en Aparecida, el obispo de Texcoco, o sea, vaya, el 99% de los obispos que fueron a Aparecida no tenían la menor idea dónde quedaba Texcoco. El obispo de Texcoco, Carlos Aguiar, toma la palabra y hace una intervención magistral explicando el cambio de época. Y diciéndole, si la iglesia no cobra conciencia de que la cultura está mutando, que somos la última generación que hereda la fe y los valores éticos por ósmosis, que viene una fractura en donde aún matrimonios muy católicos o muy bien constituidos van a tener hijos que ya no van a ser creyentes. Carlos Aguiar empezó a señalar eso, la brecha generacional, un fenómeno que no se había presentado durante muchísimos siglos, que es el que de repente lo que uno es no lo logra heredar a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones más bien rechazan en bloque cualquier cosa que uno les proponga. Carlos Aguiar ahí introduce el tema del cambio de época. Hubo una polémica, alguna personita quiso ahí objetar al cardenal Aguiar, pero había un obispo que estaba encargado del equipo de redacción e integra el concepto de cambio de época. Ese obispo, desconocido en aquel entonces, se llamaba Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Era el jefe del equipo de redacción de Aparecida. Su servidor era el encargado del observatorio social. Entonces yo acercaba los diagnósticos sociales y los obispos discutían y Bergoglio y su equipo redactaban. Esa era un poco la mecánica en Aparecida. ¿Por qué les platico toda esta historia? Porque hablar del cambio de época no es fácil.
Ha sido un camino lento, pero hoy podemos decir que gracias de veras a la visión profética de los obispos mexicanos, el CELAM quedó transformado y sensibilizado de que algo estaba pasando, algo muy profundo que nos atraviesa a todos y nos rebasa a todos, y ahora la Iglesia Universal, porque el concepto de cambio de época está en el magisterio pontificio, por ejemplo en Evangelii Gaudium, escrita por el Papa Francisco. ¿Por qué es importante que hablemos del cambio de época si nosotros somos agentes de pastoral? ¿Por qué crees, María Isabel Pérez? María Isabel Pérez está platicando con alguien. Perdón, es que soy maestro y me encanta hacer esto con los alumnos, ¿no? A los que veo distraídos les pregunto. María Isabel, le estoy preguntando a usted, María Isabel Pérez. Díganos, María Isabel, ¿por qué es importante el cambio de época? Que hablemos del cambio de época. No nos dice. Bueno, el tema es que parece que es simplemente una cuestión sociológica, que esto es un análisis social, pero no es así. Lentamente, los obispos en la América Latina y luego el Papa Francisco nos ayudó a entender que no es porque nos guste la sociología o porque queramos ser expertos en análisis global o no sé qué cosa rara. Es por fidelidad al misterio de la encarnación. Dios, o sea, Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al encarnarse, asumió toda la cultura de su tiempo. Y la asumió por dentro y se metió en ella, pues, como para decirnos el método. Esto es, lo que voy a decir es frase de Juan Pablo II, está en la Redemptor Hominis. El método de la iglesia es todo lo humano. El método que debe de seguir pastoralmente la iglesia es el método de la encarnación. O se los digo con una frase de un padre de la iglesia, de San Ireneo. Solo lo asumido es redimido. Necesitamos aprender a abrazar la cultura nueva, que no entendemos, que impone un desafío. No meramente abrazarla como exterior, como para no mancharnos, no, no. Abrazarla al modo de la encarnación, es decir, asumiendo todo lo santo y verdadero que haya en esta nueva cultura que está emergiendo, que está llena de cosas buenas, para poder reproponer el Evangelio de manera pertinente. En otras palabras, la forma como Dios salvó al mundo, o salva al mundo, no es alejándose de lo humano, sino es metiéndose en la carne concreta de cada uno de nosotros, en nuestra circunstancia concreta, en nuestra vivencia, en nuestra alegría, en nuestro dolor. Podemos estar ciertos que el dolor así personalísimo que uno puede traer de repente como congoja en el corazón, Jesús está viviendo ese dolor, porque el misterio de la encarnación es eso. Cuando nos bautizamos, nos sumergimos, no metafóricamente, realmente en la vida de Jesucristo. Entonces Jesucristo nos acoge y nos abraza, lo voy a decir así, nos inunda y acoge toda nuestra circunstancia, toda, toda, toda. Esto, que es la gracia del bautismo, por la que somos hijos de Dios, miembros de la iglesia, herederos del cielo, etcétera, hermanos de Jesucristo, eh, también es una invitación para descubrir cuál es el método para trabajar en nuestro pueblo, en nuestra cultura, en el cambio de época. La gente que no asimiló la enseñanza del concilio, la gente que no ha seguido el magisterio de los papas, creen que el método cristiano para enfrentar la cultura que está cambiando, para enfrentar el cambio de época, es el combate, es la lucha, es la defensa, es construir una muralla, sacar el arco y la flecha y si se acerca el enemigo, traspasar.
Es la lógica, la mentalidad de cruzada, de combate. El Papa Francisco, y no se diga el Papa León XIV, nos están ayudando a entender que la lógica de la cruzada no es conforme al Evangelio. Se los digo parafraseando un texto de la Sagrada Escritura. Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Vino a salvarlo. Déjeme poner un pasaje del Evangelio que al Papa Francisco le gustaba mucho y que es muy elocuente y como existencialmente claro para entender esto. Un buen día, a una mujer adúltera, los judíos la encuentran en pleno adulterio. Imagínense, ¿no? O sea, no es que la gente dijera que era adúltera, es que la cacharon en el mero momento de estar adulterando. Y entonces la atrapan los judíos, la llevan ante los doctores de la ley, la juzgan, y de acuerdo a las normas religiosas de aquel entonces, estaba condenada a muerte, a morir apedreada. ¿Se acuerdan de esa escena? La escena de la mujer adulta. ¿Qué sucede? Que en el momento en que están a punto de matarla, aparece Jesús. Se interpone entre los que la acusan y la mujer adúltera. La mujer adúltera está en shock. Primero por la vergüenza de que la atraparon infraganti, y segundo porque está a punto de morir. Pues por supuesto que está llena de miedo y está en shock. Y lo primero que hace Jesús es interponerse entre los que la van a ejecutar y ella. Escribe algo en la tierra, nadie sabe qué es eso, se empiezan a ir los que la pensaban apedrear, y el final de la escena es lo más decisivo. Jesús se queda solo frente a la mujer adúltera. ¿Y se acuerdan qué le dice? Esto es muy importante. Si nos fijamos en esto, vamos a entender cómo enfrentar el cambio de época. Jesús, ¿qué le dice a la mujer adúltera? Yo no te condeno. Yo no te juzgo. Vete y no peques más. Esto es impresionante. La lógica de la cruzada y del combate invita siempre a exterminar al enemigo, a la prostituta, al homosexual, al abortista, a la ideología de género, al gobierno autoritario, a lo que quieran, ¿no? Exterminar al enemigo. La lógica de la cruzada, del combate, no es la lógica del Evangelio. Eso no significa que no haya adversarios, o que nos tengamos que chupar el dedo. No significa ser ingenuos en ningún sentido. Lo que significa es que la misión de los cristianos es mostrarle al enemigo violento y traidor que la novedad del Evangelio consiste en estar dispuestos a dar la vida por el prójimo, incluso por él. No en un sentido metafórico, en un sentido real. En un sentido real. Hay que estar dispuestos a dar la vida por nuestro prójimo. Perdonar hasta que duela. Amar con total entrega. En otras palabras, el modelo, el ideal para afrontar el mundo es mirar a Jesús en la cruz y entender que Él decidió dar la vida por mis porquerías. A ese extremo. Él aceptó ser clavado en la cruz por mi culpa. Ante mi error, ante mi pecado, ante mi estupidez, ante mi violencia, ante mi grosería, Él decidió dar la vida por mí y pagar por mí. Entonces, ¿a qué estoy invitado yo? A hacer lo mismo. A hacer lo mismo. Nuevamente, esto no significa chuparse el dedo, ni creer que no hay adversarios y que no va a haber ataques. No, claro que los hay. Ahorita, prácticamente, yo aterrizando aquí en México hace 2 días,
me entero de que hay una ley en el Congreso de la Unión que pretende ponerle una mordaza a los ministros de culto de todo el país para que no enseñen la doctrina social de la Iglesia, para que prediquen un evangelio neutro, que no juzgue la realidad social de nuestro pueblo en un momento súper dramático de la historia de México. Hágame usted el favor. En otras palabras, el padre Jesús Noa ya no va a poder hacer reuniones como esta para hablar de cuestiones sociales y problemáticas de nuestro tiempo, porque nada de eso lo pueden denunciar y meter al bote. Así de clarito. Ahorita está discutiéndose eso en el Congreso. Por supuesto que hay problemas, algunos muy graves. Pero ¿qué nos enseña, por ejemplo, el Papa Francisco siguiendo el Evangelio en Fratelli Tutti? Que necesitamos una nueva generación de laicos y laicas que amen el bien común, que amen a su prójimo al grado de comprometerse con el bien de su sociedad, pero que a la hora de enfrentar esos desafíos sociales lo hagan llenos de amor, no con deseos de destruir a nadie, sino con deseos de tender puentes y reconciliar mundos que se han dividido y alejado. En otras palabras, la misión de nosotros como cristianos es construir puentes, no dinamitarlos, no dinamitarlos. ¿Cómo se construyen puentes? Diciendo la verdad, pero con caridad. Al grado que si no puedo decir la verdad con caridad, más vale que cierre la bocota. Esto es importantísimo entenderlo. Quienes creen todavía, quienes no han entendido el concilio ni la enseñanza de la iglesia, creen que basta decir la verdad. Y diciendo la verdad puedes destruir una vida. Pero es que era verdad. No, sí, es verdad, pero lo dijiste sin caridad, mi amigo. La verdad sin caridad destruye. La caridad sin verdad es puro sentimentalismo. Caritas in veritate. Hay que afirmar la verdad con caridad. Y hay que amar al prójimo con verdad, no con sentimentalismo. Es la unidad de caridad y verdad. Entonces, volviendo al asunto, el cambio de época nos obliga no tanto a ser expertos en sociología, en geopolítica, en análisis cultural muy sofisticado. Qué bueno que haya esos expertos y que nos digan muchas cosas. No, a lo que nos obliga el cambio de época es a purificar nuestra fe, es a que no nos dejemos contaminar por ideologías, es a que miremos lo elemental de la fe. Y lo elemental de la fe, se los digo de otra manera, lo más importante para que cambie el mundo y México no es que se acabe el narcotráfico o que los gobernantes no sean autoritarios. Lo más importante para que cambie México y el mundo es mi conversión, mi propia conversión. Si yo me convierto, puede cambiar el mundo. No es metáfora. No es poesía, no es un rollito motivacional para que salgas muy contento de esta plática. No es eso. Porque un corazón convertido, un corazón que realmente mire a Jesús y se dé cuenta que hay que amar con la radicalidad de Jesús en la cruz, confiando en que la resurrección es verdadera, puede mover montañas. Puede mover montañas. De hecho, cada vez que la historia ha cambiado, el mundo ha cambiado para bien, es porque hombres y mujeres santos se deciden a ser santos. Es decir, a convertirse y dejar apegos y límites y cosas y reconocer, Señor, yo no puedo, soy una porquería, pero tú sí puedes transformarme. Y a partir de esa experiencia surge una nueva realidad en la iglesia y en el mundo. San Francisco de Asís no tenía ningún plan para transformar al universo entero. Y sin embargo, su conversión personal generó una experiencia así de atractiva entre los jóvenes de su época que cuando ya estaba viejito tenía miles de seguidores. El primer capítulo de la Orden Franciscana fue de miles de franciscanos, es decir, de personas que quedaron sorprendidas. ¿De qué?
de la conversión interior de San Francisco. No tanto de su look, de su apariencia, del color de su hábito. No. San Francisco era medio hippie, pues. Estoy casi seguro que nunca se bañaba. O sea, no era muy grato que digamos. Había sido un niño fresa, dejó la vida fresa. Y ¿qué es lo que atraía de San Francisco? La transparencia de su corazón convertido. Y eso es lo que hoy necesita México para enfrentar el difícil momento de cambio cultural que estamos viviendo y que trae aparejados un montón de fenómenos sociales y hasta políticos terroríficos, como los altos grados de violencia que hay en el país y no sé cómo llamarle, la apatía de nuestros gobernantes que no se deciden a que la justicia y la verdad y la honestidad imperen, sino que siguen muchas veces engañándonos. Eh, 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 Oye, eso es muy político, sí, en efecto, pero lo de esencial para que eso cambie soy yo, soy yo. El principal problema de la iglesia soy yo. ¿Por qué la iglesia no evangeliza a los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes se alejan? Por mi culpa. Un joven normal lleno de hormonas de 18 añitos quiere quemar su vida en algo grande. Y si está desorientado, si no tiene fe, si no tiene valores, si anda echando a perder su vida en un montón de decisiones estúpidas, perdón, no es su culpa. La culpa soy yo. Es decir, yo adulto que no le he ofrecido una propuesta de vida así de atractiva que lo haga descubrir, por ejemplo, la fe, 2 o 3 valores fundamentales y una manera distinta y más alegre de vivir, más libre, más plena. En otras palabras, si los jóvenes a veces están desorientados, no es porque los jóvenes sean particularmente malos en esta época, sino porque la generación que debió darles ejemplo, es decir, yo, no lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien. ¿Qué nos dice la Iglesia al respecto del cambio de época? No solamente que existe, sino que hay que seguir, lo voy a decir primero de manera muy teológica, hay que seguir la lógica de la encarnación. Ahora a nivel más pastoral, hay que adaptar las formas conservando el fondo. En otras palabras, tenemos que ser muchísimo más valientes y arriesgados en todas nuestras experiencias pastorales. ¿Para qué? Para llegar hasta la última frontera. Porque si nos mantenemos en la zona de confort, vamos a estar evangelizando, como decía aquel famoso librito, a los bautizados, lloviendo sobre mojado. Es re fácil darnos pláticas a nosotros mismos y no ser iglesia en salida. Lo que la iglesia hoy nos pide es ser iglesia sinodal y misionera. Es decir, iglesia en salida, es decir, hacer lío. Al grado que el Papa Francisco nos decía con gran fuerza, prefiero una iglesia que se ensucie, que se equivoque, que de vez en cuando cometa errores, pero que salga, a una iglesia que no se equivoca porque se mantiene en la zona de confort, que es muy correctita, pero que no arriesga nada y pierde todo, es decir, pierde a los jóvenes. Tenemos que reaprender entonces, en otras palabras, ese celo misionero, el celo misionero que llenó el corazón de San Ignacio, de San Francisco Javier, de los 12 misioneros que llegaron a nuestras tierras allá a finales del siglo XV. Tenemos que descubrir qué nos enseña la Virgen de Guadalupe cuando le habla en náhuatl a Juan Diego, cuando lo abraza, lo acoge, lo consuela, jamás le reprocha nada, lo trata con máxima ternura. Es decir, María hace el esfuerzo máximo de abrazar la cultura prehispánica para anunciar el Evangelio de siempre. ¿Eso qué significa en clave 2025? Que yo tengo que hacer el esfuerzo máximo por entender el lenguaje, los signos, los medios de comunicación, las formas de socialización de las nuevas generaciones.
porque si no hago el esfuerzo por entrar en esos lenguajes, el mensaje del Evangelio no logra penetrar esos ambientes. Se evangeliza por presencia, se evangeliza por atracción. El Papa Francisco y ahora el Papa León nos lo recuerdan. No se evangeliza por proselitismo, sino por atracción. ¿Qué significa por atracción? Mostrando la belleza del cristianismo. Un joven normalote del año 2025, ¿cómo va a descubrir la belleza del cristianismo? Pues cuando de repente encuentra a un grupo de amigos que en primer lugar no lo rechazan, sino que lo abrazan, así como esté. No importa cuántas heridas tenga, lo abrazan. Y abrazándolo, lo invitan con gran paciencia, a una vida nueva y más libre. No tanto con rollos, sino con experiencias significativas, como las que vivimos en las actividades pastorales. Sirviendo a los más pobres, ayudando aquí y allá, dando clases, atendiendo un problema medioambiental, etcétera. En otras palabras, siguiendo la enseñanza de la iglesia. Toda esta agenda no me la estoy sacando de la manga, sino es lo que llamamos normalmente doctrina social de la iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Es la agenda laical por excelencia. ¿Qué debo de hacer yo como laico para ser santo? Estudia doctrina social de la iglesia, mi rey. ¿Por qué? Porque los laicos no nos santificamos en las sacristías. Nuestra misión propia y específica no es cargar el incensario, ni cantar en el coro, ni, voy a decir algo muy fuerte, ni dar pláticas prematrimoniales. Todo eso es muy bueno, ¿eh? Pero lo hacemos de manera subsidiaria para ayudar al padrecito que no le da la vida. Pero lo nuestro, que nos enseña el concilio, la misión propia y específica de los fieles laicos es transformar el mundo según Cristo, es decir, transformar mi familia. El lugar de santificación de un laico es su familia, la banqueta, el mercado, la escuela pública, la escuela privada, el movimiento popular, el sindicato, el partido político, el gobierno. Es decir, los oficios normales de un laico, el trabajo, el mercado, el comercio. Allí es donde nos debemos de santificar. ¿Cómo? Con la agenda que nos va diciendo, nos va educando en el modo de afrontar cristianamente los desafíos de la escuela, de la empresa, del comercio, del trabajo, de la burocracia, del gobierno, de lo que sea. Esa agenda se llama doctrina social de la iglesia. Oye, entonces, ¿necesitamos hacer un gran esfuerzo? Pues sí, pero con una ayudita. Dios sabe muy bien que nos sentimos y que somos incapaces. Lo más importante es que lo reconozcamos. Y cuando lo reconozcamos cuando lo reconocemos hasta el fondo, o sea, cuando tocamos fondo y nos damos cuenta que no podemos ni mejorar en nuestra vida personal, ni mejorar en nuestro matrimonio, ni mejorar en nuestra familia, y en nuestro trabajo está de la fregada. Cuando tocamos fondo, decir, yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. En otras palabras, fijémonos, por ejemplo, cómo la Virgen de Guadalupe no escoge al mejor, al hombre con poder, o al más inteligente, o al más influyente. No, escoge al marginado, al último. El propio Juan Diego dice, yo no puedo, Madre Santa, escoge a otro. ¿Cómo que yo voy a ir a hablar con el obispo para evangelizarlo? No, soy un indígena, el obispo anda ya en sus cosas, de gente importante. Y María escoge al más humilde. ¿Por qué? Porque reconociendo nuestra incapacidad y confiando radicalmente en Dios, es como Dios obra milagros. San Juan Diego, al darse cuenta que él no podía, no se aplastó, sino que dijo,
pero si tú lo pides, Madre Santísima, lo voy a hacer. Y María lo acompañó. Y San Juan Diego fue a predicarle la buena noticia al obispo. Es decir, San Juan Diego evangelizó al obispo. ¿Se acuerdan de eso? Ahí le dice, la Virgen quiere que se construya aquí una casita sagrada. El obispo dice, no, pues necesito una señal. Como buen obispo, no se las cree todas, ¿no? Y entonces Juan Diego obedece al pastor. Aquí vemos un circulito de sinodalidad y comunión simultáneas. El laico asume su protagonismo, no confiando en su capacidad, sino confiando en la gracia de Dios, cumple con la misión que la Virgen le pide. Muy difícil, evangelizar al obispo. El obispo pide una señal y Juan Diego obedece. Y el fruto de esto, de esta relación, de este circulito, es el milagro de las rosas, la estampación de la imagen de la Virgen en la tilma de San Juan Diego, y lo más grande, lo más espectacular, es que a partir de ahí, miles y miles de indígenas y de españoles se convierten. Y empiezan a nacer las primeras familias mestizas. Y dos pueblos enemistados empiezan un extrañísimo e inexplicable fenómeno de reconciliación social. ¿Cuál es la clave? La clave es entender que no podemos, que hay que reconocer nuestra verdad y confiar radicalmente en la fuerza de Dios, que Él lo puede hacer todo a través de este instrumento frágil, torpe e inútil que soy yo. Entre más hagamos acto de fe, es decir, confianza plena en que Dios puede, a través de mi porquería y de mi miseria, hacer grandes cosas, más pueden suceder cosas buenas en nuestra iglesia y en la sociedad. Y esto del cambio de época, afrontarse de una manera más evangélica. ¿Cuántas personas hoy no organizan todo tipo de grupos para atacar, contraatacar, defender, combatir enemigos sociales? El combate no es igual que la misión. La misión es otra cosa. Ser misionero es anunciar a Jesús. Combatir es derrotar enemigos. Son dos lógicas distintas. Dos lógicas distintas. Evangelii Gaudium, este gran documento que nos regaló el Papa Francisco, nos muestra, digamos, es la carta magna, la gran proclamación de que las batallas culturales y las guerritas y las luchas solo nos enemistan y nos alejan. Lo que necesitamos es tender puentes de fraternidad, de perdón evangélico y a partir de esa experiencia anunciar la verdad con caridad. Piensen ustedes el escenario más difícil. No sé, mi hijo es homosexual y ya se fue con un grupo de amiguitos homosexuales ahí a extraviar su vida. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Combatir a los homosexuales y mostrarles su error y que se van a ir al infierno porque andan ahí teniendo sexo en contra de la ley natural y del evangelio? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Es como iglesia lo que hay que hacer? Pues no. ¿Qué dice el Papa? Enemigos del pecado, pero máximos amigos del pecador. Máximos. Si yo tengo un hijo homosexual, lo primero que tengo que hacer es abrazarlo. No para solapar nada, sino para que se dé cuenta que lo más importante es que su padre o su madre nunca lo abandonará. Y esa experiencia de amor incondicional y permanente es la vía de acceso, no solamente para que deje la homosexualidad, sino para que descubra a Jesús, a Dios amor que perdona todo y que puede reconstruir cualquier situación de vida por difícil que sea. Y así pongan cualquier otra cosa, ¿no? Ahorita que hay problemas muy delicados con un partido y un gobierno que están tratando de taparle la boca a la iglesia, perdón, si solamente atendemos eso a golpes, vamos a terminar mal. Ya tuvimos la experiencia de la guerra cristera que no terminó bonito. Los santos de la guerra cristera
fueron santos no por andar dando golpes, Anacleto González Flores y tantos otros santos no fueron santos por andar dando golpes, fueron santos por dar testimonio heroico de no violencia, de perdón de sus enemigos y de estar dispuestos a dar la vida en sentido literal por amor a Jesucristo y perdonando a sus ejecutores, como el padre Pro. En el momento en que fue fusilado, le dijo a sus verdugos, los perdono de corazón. Eso es más transformador y renovador para la iglesia y para el mundo que una lucha, no sé si me explico, para avasallar a los enemigos. Esto no es candidez, esto es el evangelio. Lo que necesitamos hoy son hombres y mujeres como San Francisco, como San Ignacio, como el padre Pro, como Anacleto González Flores, que era un laico, como San Juan Diego. San Juan Diego, yo no sé por qué lo tenemos tan olvidado, pero es un gran santo, un gran santo. Es un modelo de identidad laical, un laico, que confiando en María, evangeliza al obispo. Que confiando en María, va por la señal. Que confiando en María, inicia la construcción de la casita sagrada. Y esa confianza tuvo un éxito sobrenatural gigantesco, que nació un nuevo pueblo mestizo, reconciliado, que somos los mexicanos. Todos salimos de ahí. Todos salimos de ahí. De un milagro que sucedió o comenzó a suceder en el Tepeyac. Hay muchas más cosas. Su servidor se dedica mucho a las cuestiones de los análisis sociales y el cambio de época a nivel, si ustedes quieren, científico, no tanto pastoral. Todo eso es muy interesante y si desean hacer alguna pregunta a este respecto, estoy a sus órdenes. Pero lo más importante no es ser expertos en sociología, o en política o en no sé qué. Lo más importante es, nuevamente insisto, nuestra propia conversión, confiar en la fuerza de la gracia, en que Jesús nos regala la gracia, que la gracia nos llegó a nuestro pueblo a través de María, particularmente de María de Guadalupe, y viviendo esa experiencia, vivir nuestro ser iglesia, nuestra experiencia pastoral en la que estemos metidos, con una nueva confianza, con una nueva alegría y con un nuevo ímpetu. Mientras yo confíe en mis fuerzas, el trabajo pastoral se va a hacer cada vez más pesado, más aburrido. El cura no me entiende, el del otro movimiento me es ingrato e incómodo. Termina siendo todo muy feo, pues, porque confío en mis fuerzas. Pero si confío en que la fuerza me la da Dios, acuérdense de eso que decía San Pablo, yo todo lo puedo en aquel que me conforta, es decir, en aquel que me fortalece. No lo decía como discurso de motivador, de cree en ti mismo y lo lograrás. Así no era San Pablo. San Pablo nos decía, yo, omnia possum, todo lo puedo en aquel que me fortalece, porque realmente confiaba en la fuerza de Dios omnipotente, que si encuentra un instrumento dócil, aunque sea debilísimo, actúa Dios. Siempre actúa Dios. Dios no falla. Lo único que pide es nuestra docilidad, darle espacio a Él en nuestras vidas. Y así entonces, las novedades del cambio de época se pueden abrazar, aunque sean muy novedosas, sean de tipo tecnológico, social, ético o lo que sea, o político. No sé si logro darme a entender. Todo esto ustedes lo pueden encontrar explicado muy bonito en Evangelii Gaudium, y en las primeras catequesis que el Papa León nos está regalando. Si revisan el magisterio del Papa Francisco o del Papa León, no van a encontrar una actitud de condena. De nada. De nada. Y no es porque sean ingenuos, No. Tu servidor ha tenido, de verdad, la gracia inmerecidísima de ser el secretario del Santo Padre 2 años, antes de que fuera elegido Papa, el cardenal Prevost. Pude convivir con él así cotidianamente, ¿no? Durante 2 años, hasta la semana pasada, en que ya me puso jefe nuevo.
les puedo contar mil anécdotas, pero lo más importante no son las anécdotas, lo más importante es, si algo he podido ver en el Papa, es que está enamorado de Jesús y del método que Jesús utiliza para la salvación del mundo, que es ofrecer perdón y desde esa experiencia de perdón ayudarnos a respirar de nuevo. Y eso es muy bonito y muy liberador, muy liberador. No sé si haya tiempo para algunas preguntas o comentarios. Estoy a sus órdenes y gracias por la paciencia. Muy bien, maestro, muchas gracias. Abrimos espacio entonces para el diálogo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí pueden levantar su manita con los emojis de la plataforma, claro está, ¿verdad? Porque si lo hacen así, a lo mejor no los alcanzo a ver. Jorge Baeza, adelante. Gracias, muy buenas noches. Pues primero me encantó la pasión con que pues, nos ha desarrollado este tema. Yo creo que se contagia esa energía que es tan buena para nosotros por la labor que estamos haciendo. Ay, perdón. Yo creo que me encantó pues, el lema de construir puentes. Yo creo que es una parte esencial para poder transmitir, para poder llegar, para poder acoger a nuestra gente, a nuestros mismos compañeros, a la gente de nuestras parroquias. Y es un punto clave pues para armonizar nuestra función. Y también pues recalcar que todo este pues cambio de época que nos platicaba, pues tenemos que valorarlo muchísimo. Sí, estamos en una etapa pues un poquito difícil, perdón, un poco difícil, pero nuestra labor esencial pues va a partir de ahí, de ser constructivos, de transmitir una verdad con caridad, con amor, con providencia, y parte de todo esto pues no lo podemos hacer sin esta guía que se nos está dando. Muchas gracias, agradecer por el tiempo, y nada más por ahí, perdón, si nos pudieran repetir la carta que se expide en el 2007 por el obispo de Texcoco, Carlos Aguilar, por favor. Sí, ¿Cuál no es el nombre? fue una ponencia, por así decirlo, Ok, cuando estábamos todos reunidos en la ciudad de Aparecida, en Brasil. El resultado de lo que dijo Carlos Aguiar está en el documento de Aparecida. El documento de Aparecida es, digamos, el gran acuerdo pastoral que se hizo en la iglesia de toda América Latina en el año 2007 y que hasta la fecha sí. sigue vigente. El Papa Francisco decía que Evangelii Gaudium es una versión mal hecha de Aparecida. Una mala broma del Papa Francisco. Evangelii Gaudium es muy bonito, pero cuando uno lee Aparecida y Evangelii Gaudium, uno nota luego pues, que son dos cosas muy coherentes, ¿no? Pues yo creo que hay que echarles un ojo, y uno inmediatamente y descubre aire fresco, ¿no? Es un tanque de aire, de oxígeno, la verdad, bien bonito, pues, bien bonito. Pues muchas gracias y pues me transmite mucha energía y mucha espiritualidad para seguir haciendo nuestra labor. Muchas gracias. No, gracias, Jorge, por la paciencia. Por acá hay una persona que dice, Mónica Muñoz levantó un dedito. Sí, adelante, Moni. Sí, buenas noches. Y buenas noches a todos. Doctor, yo estoy muy confundida porque obviamente en redes sociales eh, es inevitable encontrarse gente que esté en contra de uno, de lo que pensamos. Ahorita que hemos tenido hechos tan violentos con la muerte de Carlos Manso y que a todos nos ha pegado porque era un hombre que levantaba la voz indudablemente. Y que ha generado un movimiento tremendo donde está yo haciendo la reflexión de que los muchachos mal llamados Generación Z quieren congregarse el 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México en contra de la corrupción, pero ahora ya tienen un motivo y es en contra de la violencia y en contra de la muerte de este hombre que pues bueno, ha sido muy valiente y que ha sido uno de los 97
presidentes municipales muertos en 6, 7 años, no ha sido el único. Entonces, no sé hasta dónde va a llegar esta situación, pero como católicos, a mí me cuestiona mucho cómo debemos comportarnos, porque ciertamente yo me siento evangelizada, pero pues no tengo mucho carácter dulce que digamos. Y ustedes decían algo muy importante, ¿no? La guerra cristera no acabó bien y hubo muchos mártires que ciertamente fueron pacíficos, pero también estuvo la otra ala que fueron los que tomaron las armas. Y que bueno, nos han presentado películas donde ciertamente ha habido un ejército armado y los mártires que han sido considerados ya canonizados iban optaron por la paz. Entonces, a mí me cuestiona cómo debemos comportarnos nosotros ante esta guerra que nos encontramos en las redes sociales y que, bueno, a veces les digo es difícil. Hay que ser pacíficos, hay que ser pacientes, hay que ser coherentes con lo que creemos, cómo debemos comportarnos. Sí, yo creo que los que tenemos a veces una personalidad un poco fuertecita, su servidor empezando en primer lugar, eh, tenemos que utilizar nuestra energía interior y nuestra rabia interior para construir reconciliación, fraternidad, tolerancia, respeto. Las redes sociales se han vuelto un ring de descalificación. Gente que es muy amiga de repente se enemista por una opinión de fútbol, por una opinión política, porque el Papa ya dijo tal cosa y el otro piensa lo otro, y no sé qué, y hay guerras mortales. Yo creo que tenemos que hacer un apostolado de la comunión, pues. No nada más porque es bonito, sino porque la fe se vuelve creíble por la comunión entre nosotros. La fe es cada vez menos creíble cuando la gente nos percibe separados, enemigos, enemistados, mentándole la madre al de enfrente, etcétera, ¿no? Eh, Tenemos que aprender a enfrentar estos desafíos de una manera no violenta. A mí me gusta mucho el testimonio de Anacleto González Flores. Era una época muy ruda. El gobierno perseguía a la iglesia. Los cristeros toman las armas porque de ese tamaño están las cosas, ¿eh? No es porque fueran de naturaleza violentos, sino es porque el gobierno represor llegó a tal extremo que implicó una resistencia incluso armada por parte de los católicos, porque lo estaban matando. Había que defenderse, ¿no? Si van a matar a mi hijo, pues necesito un arma para defenderlo. Cosas de ese tipo, pues, que no es simplificación, así fue. La guerra cristiana fue muy, muy, muy fea. Hubieron excesos, ¿no? Pero los santos canonizados, los santos, fueron santos porque descubrieron en medio de esa polarización y de esas violencias de ambas partes una posición distinta, de anunciar la verdad con caridad, de buscar bajarle a la violencia, de dar testimonio con la propia vida, de no exigirle todo al otro. Lo voy a decir así. Eh, eh, Algunos nos creemos con la autoridad de exigirle radicalidad a los demás, coherencia completa a los demás. Normalmente los que somos muy así, somos duros con los demás y blandos con uno mismo. Cuando uno es duro con uno mismo, se vuelve muy paciente y tolerante con los demás. De veras que es así como una ecuación, ¿no? A mayor dureza con los demás, más revelas que eres liviano contigo, ¿no? En materia de exigencia, de coherencia, etc. Cuando eres exigente contigo mismo, te empiezas a dar cuenta que cuesta mucho trabajo y entonces empiezas a ser bastante más moderadito con los demás. No sé si me explico. Entonces, nuevamente, parece repetitivo, pero tenemos que pedirle a Dios su gracia, primero que nada por nuestra propia conversión. Nuestra propia conversión puede obrar milagros. Dos, ser pacientes con todos y ayudar a la gente, hasta en las redes sociales, a que le baje. Eso sí, cuando se tocan cosas muy esenciales, pero son poquitas, cuando a alguien le falta el respeto al Papa, cuando a alguien, no sé, publica algo exhortando la violencia contra las mujeres o algo así,
hay que poner un alto, ¿no? Con caridad, pero poner un alto. Eso que dices está mal, ¿no? Sembrar suspicacias contra el Papa o contra la enseñanza de la Iglesia está mal, perdóname, pero está mal. Etcétera, ¿no? Con caridad, moderando nuestra personalidad, pues herida por el pecado, ¿no? Que a fin de cuentas Dios permite esta personalidad y no obra a pesar de ella, sino a través de ella. Sí, por dentro nosotros le decimos al Señor, Señor, soy una porquería, ayúdame. Y entonces Dios empieza a trabajar. O sea, en otras palabras, Dios trabaja en nosotros si encuentra disposición por dentro, ¿no? Gracias, sí, gracias, maestro. Ángeles, adelante. Buenas noches. Buenas Yo creo noches. que, bueno, muy interesante. Muchas gracias por la plática, motivante. Y creo que nosotros como católicos nos falta la unidad, pero la unidad en Cristo. Dejar de ver los defectos de cada uno de nosotros como integrantes de este cuerpo místico para unirnos en la fortaleza de lo que sí podemos hacer y de lo que sí estamos llamados a lograr, pero teniendo la visión de Cristo. No es una forma violenta con la que podemos lograr un cambio, sino con unidad, con solidaridad, con respeto y sobre todo con una convicción de que las cosas las podemos cambiar desde dentro. Es muy cierto lo que dice: cuando comenzamos a juzgarnos nosotros desde la dureza, comenzamos a ver a los demás desde otra perspectiva, pero estos cambios son difíciles porque entonces tendremos que abandonarnos a la misericordia de Dios bajo su mirada y retomar a Cristo en esa cruz para abrazarnos con Él. Creo que tenemos en este cambio de contexto político, social, hasta emocional que estamos viviendo, la oportunidad de unificarnos como católicos y de reconocernos, como nos daba la plática ayer en este tema de la Virgen, ¿no? Cómo los indígenas se sumaron a estas conversiones. Esa sería mi opinión. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. Muy bien, Ángeles, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, alguna pregunta? Adelante, Lulu. Gracias. Tomando un poquito lo que comentaba hace rato Mónica y también ahorita lo que decía Ángeles de esta unidad de la iglesia, y es que también aquí la última noticia que ha salido del Papa y en donde muchas veces precisamente no mostramos esa unidad, es esto de que piden que no se le llame corredentora a la Virgen María, y a lo mejor es algo que no alcanzamos a entender porque pues a nosotros la iglesia nos ha enseñado la importancia de la Virgen María, el amor de la Virgen María, pero hasta cierto punto ahí entra la obediencia y el saber esperar en Dios que el Papa realmente está iluminado por el Espíritu Santo y que así no lo entendamos, el por qué no es corredentora la Virgen María. Ahí es una muestra de que debemos de tener esa unidad de cómo corregir a aquellos que están necios, de que no, que yo sí creo que sea corredentora, ese tipo de cosas. Entonces, como dice Mónica, también es algo que pues sí te da así como duda, ¿no? De cómo reacciono ante estas personas que no quieren hasta cierto punto acatar pues esto que nos dice ahorita el Papa León, y que no es algo nuevo, porque desde hecho ya desde Francisco, el Papa Francisco ya también había hecho esta mención. Sí, Y pues exactamente. esto es lo que se me vino ahorita a la mente con todo esto que está saliendo. Se ha puesto muy de moda criticar al Papa, sobre todo en grupos pretendidamente muy conservadores, que creen tener un don de discernimiento superior al del sucesor de Pedro. Eso es muy grave porque, ¿cómo decir? O sea, ¿cómo decir? El sucesor del apóstol San Pedro es a quien Jesús le confió la unidad de la iglesia.
en ti, Pedro, en la medida en que tú eres Pedro, y o sea, los poderes del mal no pueden contra la iglesia si nos mantenemos unidos a Pedro. O sea, Pedro era un pescador insoportable, cabeza dura, y Dios lo escoge, o sea, Jesús lo escoge. O sea, tuvo increíble mal gusto Jesús. Pero una vez que lo escoge, yo creo que lo escoge así, de cabeza dura y de necio, justamente para mostrar que el fundamento es la confianza en que Jesús así lo decide. O sea, en otras palabras, no seguimos al Papa porque sea simpático. O sea, ese no es el fundamento de nuestro amor al Papa, sino es por amor a Jesús, que escogió a Pedro como piedra sobre la cual edificar la iglesia. Entonces, lo que tú dijiste está muy bien. A lo mejor yo todavía ni siquiera he leído el documento, no lo estoy entendiendo todavía bien, me falta preparación, etcétera. Pero de entrada, mi actitud como fiel católico es: yo necesito ser educado por el pastor universal. Yo no soy el que va a educar al Papa. Pero no es ridículo eso. Eh, es él el que me va a educar a mí. Yo, por supuesto, que soy un ignorante, hasta de mi propia fe. Si él me está diciendo, oye, es preferible no usar la palabra corredentora, sino cooperadora, porque eso es más claro, etcétera, pues bueno, voy a estudiarlo, pero de entrada lo acepto, porque él es el pastor universal, escogido por Jesús. No sé si me explico. Ahora, si ya no creo yo en la decisión de Jesús, pues entonces ya el problema es otro. El problema no es el nuevo documento, sino mi falta de fe en el modo como Jesús ha dejado configurada la iglesia, ¿no? A lo mejor me estoy volviendo un poco protestante o no sé, algo así. En el caso particular, el documento es bien bonito, está chiquito y la verdad es como que de veras motiva mucho al amor a la Virgen y a la confianza en Jesús. Es un documento muy bonito. La única cuestión es que trata de aclarar que en muchos idiomas la palabra, el prefijo co, significa igualdad. Por ejemplo, cuando hay un copresidente, codirector, significa que hay dos directores a la par. Eso, pues, no es así, no es así. Jesucristo es el único redentor de la humanidad. María colaboró de manera especialísima en que Jesucristo redimiera a la humanidad, ¿no? A través de su sí, de su fiat. No es nada más y nada menos, ¿no? O sea, ella llena de gracia era libre. Podría haber dicho que no, y dijo que sí, pues cooperó de una manera extraordinaria, ¿no? Ahora eso la pone a la par que Jesucristo, no. No, 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 no. María es una criatura. Jesucristo es Dios. María es una criatura. Entonces, pues esa presión, digo, a mí como que no me hace mucho ruido. La otra presión es que muchos de nosotros, yo por ejemplo, fui educado en el tema con los libritos de San Luis María Guiñón de Montfort. A mí me gustó mucho El secreto de María, a otros les gusta más El tratado de la verdadera devoción. Son libritos muy chiquitos sobre la Virgen, muy bonitos y muy recomendables. Y entonces a muchos se nos pegó como el estribillo de que María es medianera de todas las gracias. Y el documento lo que nos dice es: María es medianera de la fuente de todas las gracias. La fuente de todas las gracias no es María. La fuente de todas las gracias es Jesucristo. María es el medio por el cual la segunda persona de la Trinidad se encarnó. No sé si me explico. Y Jesucristo es la gracia, por así decirlo, la gracia con mayúscula, ¿no? Es una precisión hasta cierto punto muy, pues, pequeñita, nada más para que nadie vaya a pensar que María es la fuente de las gracias. Pues no, es su hijo, que es Dios. Es Dios nada más y nada menos, ¿no? Entonces, críticas a este documento, la verdad es que están, perdón, la enseñanza de la iglesia
la iglesia no fue que se le ocurriera al Papa anteayer el documento. Pasaron años y años de estudio y de discernimiento hasta el Papa dijo, se autoriza la publicación de esto. Pasó mucho tiempo. Y con esta maduración que la iglesia va teniendo, va aclarando algunas cositas. Pues es la función del Papa. Discernir, profundizar. Si algo no está claro, pues estudiarlo más. Y a lo mejor lo tienen que estudiar 50 años, ¿no? Y cuando ya hacen, esto es lo que quería decir la Sagrada Escritura o lo que sea, entonces viene un pequeño documento aclarador, como este es el caso. Hay que ayudar a la gente que no confía en el Papa a que confíe más en Jesús, porque Jesús es el que instituyó el ministerio de Pedro. Y hacerles ver que hay esa conexión. O sea, el Papa no es yo no soy el Papa, pues. ¿Yo qué voy a andarle corrigiendo la plana al Papa? Eso es una pretensión y una vanidad y una soberbia luciferina. O sea, eso sí está muy mal. Muy bien, muchas gracias, Lulu. Tenemos 2 intervenciones más de Ellen y Marcia. Adelante, Ellen. Gracias, hola Rodrigo, buenas noches. Ellen, Oye. qué sorpresa, qué gusto. Sí, aquí andamos, mira. Oye, muchísimas gracias, de verdad, escucharte siempre es enriquecedor. No me canso No, al de contrario, escuchar. Ellen, qué gustazo. Sí, oye, la pregunta que te quería hacer ya me la respondiste, porque la cuestión era, a veces a nosotros como parte de los colaboradores en la pastoral de la comunicación, Moni también hacía un comentario al respecto. En redes sociales nos encontramos muchas veces con situaciones complicadas y a veces son nuestros mismos pastores los que nos ponen el freno, ni siquiera para responder con la verdad y con caridad, sino es mejor nos quedamos calladitos para no meternos en problemas. Pero pues ya diste la respuesta, entonces sí te agradezco que... Hay que serle fiel a nuestros pastores en comunión con el Papa. Sí, Cuando sí, el claro. pastor me está diciendo cállate y el Papa dice habla, perdón, no. Es que es mi párroco, que es muy, perdón, pero el párroco para ser obedecido necesita estar en comunión plena con el Papa, Si el párroco empieza a decir una serie de cosas que no van a estar en comunión con el Papa, yo estoy en comunión con el Papa, Claro. Por amor. Jerarquía. Entonces jerarquía, o sea, sí, aquí jerarquía. Sí, penacho es penacho, ¿no? Aquí es la tiara pontificia, ¿no? Claro, y como decías, con caridad, o sea, hablarlo con ellos. También no desgarrarnos las vestiduras. Sí, exacto. Porque también a veces por ahí hay algún padrecito desorientado, ¿no? Yo ya estoy hasta acá de algunos padrecitos ahí en el YouTube que continuamente están publicando. Ahorita ya uno argentinillo sacó un videíto que es que corrigiéndole al Papa el tema del nuevo documento. Yo digo, pero tenías que ser de argentino, hermano. Claro. Solamente puedes pretender corregir al Papa, por amor de Dios. Sí. O sea, y de verdad yo los invito a que lean el documento, está re bonito, de verdad. O sea, renueva nuestro amor a la Virgen. Es bonito el documento. Y bueno, pero bueno, siempre hay personajes así. Y uno como fiel tiene que decir, sí, yo soy fiel a mi párroco y al obispo, mientras estén en comunión el Papa. Claro. Sí. Jerárquico totalmente, sí. No, pues muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Igualmente. Gracias, Eren. Y terminamos la sesión con Marcia, adelante. Hola, buenas noches. Nada más comentar justo todo lo que nos dijiste de la caridad en la verdad, precisamente con esto del documento. Y algo que yo veo mucho en la iglesia es nuestra falta de formación, no leemos, estamos dando opiniones nada más. O nuestro obispo nos recalca mucho no digas, es que yo siento, me parece, no sé qué. Entonces, siempre hay que ir a leer para entender y poder dar un criterio o una opinión, y así también estamos viviendo la caridad en la verdad, ¿no? Porque ni siquiera leemos, no nos enteramos y nada más estamos como diciendo lo que dijo el otro. Hace rato una amiga también me mandó un mensaje y me dijo, ay, que ya no podemos ni rezar el rosario, o sea, se distorsiona todo. Entonces mejor hay que ir a la fuente
y tratar de entender, y ahí ya estamos también viviendo la caridad en la verdad. Sí, sí. Sí, hay que ir a las fuentes. Mucha gente pregunta, ¿y dónde me puedo enterar de realmente lo que dice la iglesia? Vatican News, por favor, siempre Vatican News. Nada de Info Vaticana, nada de Info Católica, nada de Así Prensa, nada de Doluten, porque a veces ahí desinforman. Vatican News, ahí está la fuente oficial de la Santa Sede. Está mejorando, ya está un poquito más atractiva, ya hay más jóvenes ahí metidos trabajando en la comunicación. Milagro, ¿no? Milagro. Y está empezando a funcionar un poquito mejor. Entonces hay que consultar Vatican News y consultarle si a un padre de confianza, así como el Padre Jesús, pues en caso de emergencia rompe el cristal, hay que escribirle al Padre Jesús y que nos saque de nuestras dudas, ¿no? Con todo gusto y en lo que podamos servir, ya saben, claro que sí. Creo que aquí hay Pues otro maestro padre. Rodrigo, Aquí hay otro padre, ¿verdad? P. Miguel CMF. sí, por aquí está. Sí, entonces también, pues hay que consultarle al padrecito. Misionero, soy misionero claretiano, buena noche. Estoy en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Torreón, Coahuila. Ah, Y bueno, fantástico. pues por la invitación la oportunidad que nos dieron. Y bueno, pues aquí estamos compartiendo. Por ahí yo puse la cita esta de la unidad y me parece muy importante sobre todo eso, ¿no? El proyecto de Dios es unidad. Sí, Y creo que es algo que tenemos que evangelizar mucho en esa línea de la unidad, porque bueno, finalmente ese es el proyecto de Dios y es el proyecto de Jesús, ¿no? Y la igualdad, o sea, todo lo que maneje la igualdad, pues es el proyecto del demonio, ¿no? Desde el primer momento en que le dice a Eva, ¿no? Si comen de ese fruto, serán igual a Dios, ¿no? Entonces, todas estas ideologías que manejan, que conducen hacia la igualdad, pues de fondo yo lo veo así, ¿no? O sea, viene esta idea pues demoníaca, ¿no? De querer ser igual a Dios, ¿no? De querer ocupar el lugar de Dios. Y la sí, humanidad ha perdido sentido, precisamente por eso, ¿no? Porque ha querido, pues, ser el gestor de la vida ahora, ¿no? Hacer a un lado, es un antropocentrismo exacerbado, ¿no? O sea, quitar a Dios y que el hombre esté en medio de toda estas ideologías, ¿no? Políticas y sociales, económicas, en fin. Muchas gracias por la exposición, me iluminó bastantes, o sea, algunos conceptos ya más se refuerzan y bueno, y gracias por la invitación, Padre Jesús, y si nos pueden compartir los materiales de las de la semana, ¿no? Porque no he podido estar en todos los días. Gracias, buena noche, buen descanso. buenas noches. Sí, ahí está la página de la diócesis de Celaya Codipac. Ahí están las sesiones anteriores. Posteriormente las sesiones son grabadas y posteriormente se suben al canal de YouTube del decanato de Comunfort. Ahí incluso pues pueden encontrar las semanas de formación que hemos tenido los años pasados. Entonces, pues es una fuente de consulta constantemente que podemos estar haciendo. Pues bien, maestro Rodrigo, nada más que agradecer y pues queremos hacerle entrega de un reconocimiento virtual que
los 50 años de nuestra diócesis, Caminando Agradecidos en la Fe, que pues también le haremos llegar. De antemano, pues le agradecemos mucho su presencia y participación. Otro. Saludos al obispo, por favor, díganle que... Sí, es que para allá iba. El obispo le manda saludos, monseñor Víctor Alejandro. Sí, por favor, dígale que aquí estoy de metiche y que bueno. No, al contrario, yo creo que le va a dar mucho gusto. Él está en camino, seguramente, o ya llegó. Tenía un encuentro de familia, de agentes de pastoral familiar, como es el presidente de la Comisión Episcopal para la Familia, pues se hace presente también en este camino de las reuniones nacionales. Entonces, por eso no pudo acompañarnos. Y bueno, aprovechando esa intervención, pues, aunque no va a poder estar mañana con nosotros así en vivo y a todo color, pues también usando de los medios digitales, pues ya nos mandó su intervención. Entonces mañana la sesión será como grabada, pero él está siempre presente y al pendiente de cada uno de los temas que hemos tenido. De hecho, la síntesis que se hace del tema que nos ha compartido, pues se la hago llegar también, y seguramente le hubiera dado mucho gusto poder haber estado. Pero le doy sus saludos, maestro. Sí, gracias. Y pues bueno, antes de retirarnos, pues activen sus cámaras de nueva cuenta. Yo sé que se pusieron nerviosos con el maestro, pero no pasa nada. Y para tomarnos la foto conmemorativa de este día. Recording stopped. Ya don Toño por aquí está dándonos las indicaciones y al final les daré la bendición para podernos retirar y descansar. Adelante, don Toño. Somos todos suyos. Buenas noches, Ángeles, ya aprendiste. Javier, prende tu cámara. Lourdes Martínez, prende tu cámara, por favor. En la siguiente página hay muchas cámaras apagadas. Cristóbal, Rosy, prende tu cámara. Decanato de Comonfort, prende tu cámara. Felipe, Carla, Remedios, prendan, por favor. Ya están llegando. Póngales un sticker. Sale, vamos a tomar. Javier, no has prendido tu cámara, te quedas en nombre. Y ahí está la primera. Vamos a la segunda. Ya tenemos. El Charlie, ahora sí prendió su cámara. Y tenemos la segunda. Vamos a la tercera y última. Ya las vi. Decanato Comonfort, prende tu cámara. Listo, gracias, buenas noches. Muy bien, pues les doy la bendición. A uno de los testimonios que nos dio el maestro, pues está el de San Francisco, pues bueno, donde ejerzo mi ministerio como vicario es precisamente en San Francisco de Asís Comonfort. Igual, cuando guste, maestro, ya sabe que es bienvenido. Gracias, oye. Un día que no tenga tanto trabajo. Sí, ya me anda por regresar. Pues luego, cuando guste, ya sabe dónde visitarnos. Aquí tendrá las puertas abiertas. Te extraño mucho. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga piedad de ustedes, dirija su mirada y les dé la paz. Y el Señor los bendiga, los guarde, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias a todos y primeramente Dios, nos vemos mañana. Ahorita le marco, profe. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches.